Navegando por la sana plataforma de Twitter, más exactamente en las comunidades tan sanas de la élite, me di cuenta de este extracto que se dijo en una charla de canales de salseo, porque sí, Givel se ha convertido y se está convirtiendo en un canal de salseo, y la verdad es que si le va bien, feliz por él que lo haga. De todas formas, uno no se mete con el laburo de los otros. Pero me encontré con este extracto, con este clip que supuestamente es una opinión basada, la cual es esta. Y la gente que pone Ibai, para mí Ibai no es el streamer del año. Primero, muchos de los problemas actuales de Twitch son culpa de Ibai. Todos torneos, todas series, la Kings League, todas cosas que como producto de Twitch hacen daño. ¿Cuándo quedó que Twitch era una plataforma en la que vos te sentabas en tu casa o salías con un coso para romper los huevos, salías a cagarte de risa? Y ahora es un evento, o hacemos esto, o hay que... Se pierde la esencia, ¿no? Creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Con el ¡Es la paso del tele! tiempo. Es la Hacemos tele, más la gente tele. dice, no, porque los canales de salseo son como la tele. No, Ibai es como la tele. Y es más, de esos mismos cosas salen todos los problemas y las peleas entre streamers. Así que Ibai es la tele. Y la gente no lo critica a Ibai porque tiene mucho número y sabe que es ir a perder, pero la gente debe pensar lo mismo. Y me pregunté, ¿será que Ibai es el verdadero causante de la decadencia de Twitch? ¿Será que hay una decadencia en sí? ¿Será que Ibai es el único culpable? Yo creo que no, y por eso es que hago este video, para saber exactamente cuál es el causante principal de la decadencia de Twitch que tenemos actualmente. Así que bienvenidos una vez más a un nuevo video, y hoy les presento por qué Twitch está en una decadencia actualmente. Twitch hispanohablante, obviamente, no voy a hablar de las prostitutas y esa mierda. Así que iniciemos el video lo más pronto posible, o sea ya. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para hablar sobre esta decadencia debemos primero cuadrar. ¿Cuál es la decadencia? ¿Por qué es la decadencia? ¿Cuándo inició? ¿Por qué inició? Y todos sus actores principales. Así que iniciemos por esa parte. ¿Cuál es la decadencia? Obviamente no es de espectadores ni de falta de contenido, porque la verdad es que hay mucho contenido. Que la mayoría sean series de Minecraft no importan. No es que hayan 10, 20 o cientos de streamers, no, hay miles, porque hay gente que se dedica a esto de verdad. Hay muchos que lo hacen, streamers de anime, de deportes, de videojuegos, de lo que sea. Tienen que haber, incluso gente que reacciona ilegalmente a películas y series. Bueno, no importa, vale huevo, a ellos los banean y ellos sabrán cómo hacer eso. Pero hay gente, hay contenido, hay variedad, ¿sí? Que la élite haya hecho que todo mundo piense que resulta que Twitch simplemente son series de Minecraft, series de roleplay, GTA, carreras y eventos de Ibai, no quiere decir que eso sea todo lo que hay en la plataforma. Es como decir que entonces el Rubius, Fernanfloo y Hola Germán eran lo único que habían del 2010 al 2016, ¿no? Habían muchas más cosas. Críticos de anime, críticos de series animadas, críticos de películas, de series, bueno, live action. Mira, es así de fácil. Que lo más popular sea lo que más ven la gente no significa que sea el único contenido que hay. Pasa lo mismo con muchas otras cosas. Así que no hay una decadencia ni de contenido ni de calidad. Así que ¿cuál es la decadencia? Porque estamos hablando de Twitch hispanohablante, se los remarco, no me voy a hablar de los estadounidenses ni de los europeos, no me interesa esa huevada, me interesa el público en sí hispanohablante, España, Latinoamérica, ¿ok? Así que lo voy a dejar en claro, el contenido, la calidad, los espectadores no han bajado, simplemente han cambiado de ser de la élite a ser más proporcionados. Por ejemplo, cuando Cristinini decía, no, es que nos está yendo mal, tal cosa. Pues claro, pendejos de mierda, se la pasan haciendo series de Minecraft y reacciones genéricas, las cuales no dan risa porque la mayoría de ustedes tienen números por juntarse con Ibai, juntarse con Rubius, juntarse con otros streamers de la élite, bueno, ya se sabe, y no son carismáticos, simplemente están ahí por conveniencia. Por ejemplo, Comanche le pasó eso, pero a Comanche
bueno, se lo comió toda la comunidad, porque bueno, normalizaron el bullying con Comanche, o sea, se puede dejar así de claro, normalizaron el bullying con Comanche, lo trataron como se les pegó la gran puta gana, y el único que salió a defenderlo fue el Chocas, pero bueno, como claro, el Chocas no es un feminista progre de mierda, entonces nadie le hace caso, pues claro, es España. Así que lo voy a dejar en claro, la decadencia que tiene Twitch actualmente no es de contenido ni de calidad, sino es de moralidad, ética y de buenos streamers, no solo en lo calidoso, no solo en la cantidad de horas que streamean, sino en la calidad de personas que son. Y eso es la verdadera decadencia, así que vamos a ver cuáles son los verdaderos actores y por qué se generó esta. Evita tocarte. Cuando hablamos de culpables, de culpa, no podemos hacer un chivo expiatorio, no podemos decir todo es culpa de Dallas, todo es culpa de Ibai, todo es culpa de Rubius, todo es culpa de Auronplay. No hay un solo culpable, no hay un solo ser humano, streamer, youtuber, influencer que tenga toda la culpa de esto, ¿sí? Que Ibai haga sus eventos y todo eso le trae variedad y contenido a las cosas, porque sí, si no fuera por Ibai, ahora sí, solo habrían series de Minecraft, solo eso. Ibai trae algo de variedad, ¿sí? O sea, es el más conocido, ¿por qué? Porque es el único que trae variedad de calidad. Porque una cosa es, bueno, hoy quiero jugar este jueguito, ya lo jugué los últimos 3 streams, ahora voy a jugar otro jueguito. ¡Pum! Streamer de variedad. No, variedad de calidad se refiere a esos eventos currados, esos eventos caros que son con contratos, con marcas profesionales, la Kings League y toda esa parte, sigue estando bien y entretiene a mucha gente. A ti no te puede gustar y eso está perfecto, pero no por eso quiere decir que entonces por hacer la Kings League ya los otros streamers no puedan vivir en comunidad, no puedan ser sociables, no puedan ser seres de bien. O sea, no, entonces invitaron a ese man que no me gusta. Ay, no, yo me salgo. Como si fueran niños chiquitos. Ay, no, es que yo no juego con Pepito porque él me miró mal. No es tomar una actitud como la de Ari Gameplays, decir, ay, mi amiguita, ay, yo te traté re mal. Te hice todo lo que te hice en tu momento, pero ahora como ya te juntas con mis amigos, no, somos amiguitas, tal cosa. No, no hay que ser falso. Lo que me refiero es que hay que convivir. Hay que vivir con ellos. Hay que vivir siendo sociables, obviamente sin que hayan tantos eventos seguidos, porque es que hay serie de Minecraft, pues uno se mama y uno se cansa, porque ya uno los ve todo el tiempo ahí junticos, pues no tendría sentido. Como en Marvel, como si hubieran 7 películas de Avengers, pues uno estaría mamado de ver a los mismos manes 7 veces. Por eso es que es tan especial que sea una en un año, la otra en 3 años, la otra en 4, la otra en 5 y así. Porque no pueden hacer que el espectador se aburra de lo mismo, porque hay que hacer variedad. Así que es así de simple. La culpa no es de Ibai, es simple y llanamente que esta gente se acostumbró a tener un grupito ahí. Un grupito que nadie les vaya a decir nada, que nadie se vaya a meter con ellos porque si no, no crecen, no son exitosos. Y que si ese grupito usted va a una serie, les cae bien tal cosa, se las pasa cromándoselas, no les dice nada malo, todo el rato es de total servidumbre, pues le va bien. ¿Por qué? Porque siempre pasa eso. Por eso es que es la élite, porque es un grupo selecto de personas que llevan la mayor cantidad de espectadores en la plataforma de Twitch. Es así de fácil. ¿Y cómo podríamos cambiar esta decadencia ética y moral? Hay que seguir con las funas y hay que seguir con los canales de salseos. Dallas tiene que seguir. La verdad es que sí, porque si no hay alguien que los exponga, no hay alguien que vea los errores que, bueno, socialmente, porque una persona puede saber lo que alguien hizo, pero si no lo expone, si no lo dice, no se sabe. La verdad tiene que salir a la luz. Una forma de hacerlo son las funas. Son tener a Dallas, tener a las polémicas, pero también es sabiendo a quién ver, apoyando al que debe ser apoyado. Si un streamer ve que sus números bajan, pues que el streamer no se victimice y dice, ay, no, es que me voy a tomar un tiempo, ay, es que culpa de los latinos, culpa de los de España, tal cosa. No, tienes que ser autocrítica y tienes que saber qué es lo que debes mejorar.
si debes dejar de reaccionar tanto, dejar de jugar tanto Minecraft, jugar otras cosas, hacer contenido de verdad, porque la gran mayoría solo hace reacciones y series de Minecraft, no hacen videos sobre algo, ya no hay ese en sí, no hay ese contenido que ellos mismos produzcan, simplemente se basan en el contenido que haga otra persona, le pongo algo encimita y ya, porque funciona. Entonces es así de fácil. Para concluir el video lo voy a dejar así. ¿Cómo se puede solucionar esta decadencia moral y ética? Simple y llanamente lo que se debe hacer es dejar de ver a los que ya sabemos que la cagaron, dejar de apoyar a la gente que no merece ese apoyo y bueno, sí, ser moralistas, que se dé cuenta y que les diga en la cara, sin miedo, que lo que hacen está mal y que deben mejorar y deben cambiar. Y si ya esa persona no cambia, no mejora, entonces no merece tu apoyo y lo mejor es que lo bloquees para que, bueno, tú también seas feliz. Porque si te obsesionas en que alguien, no sé, se salga de la plataforma, pues simplemente vas a sufrir en vano, porque la verdad es que la frase de me voy de internet ya ha perdido toda su credibilidad. Casi siempre que alguien la usa, vuelve a las 2 semanas, incluso streamea y sigue haciendo contenido. Así que la verdad, lo mejor es que tú lo que puedes hacer es bloquear a quien tengas que bloquear y apoyar a la persona que te guste. Si no quieres ver nada de la élite, no lo veas. Si quieres ver algo de la élite y la mayoría dice no, es que no lo veas, tienes que verlo. ¿Por qué? Porque tú eres el que le gusta esas cosas, tú eres el que los disfruta. No debes guiarte solo por presión social y porque la mayoría dijo que algo es bueno o algo es aceptable de ver, ¿sí? Simple y llanamente tú, desde tu propio criterio, sabes si te gusta a ti, si lo disfrutas, si pasas un buen rato y perfectamente sabes si al que apoyas es una buena persona o es una mala persona. Así que con eso yo concluyo. Disfruta lo que tú quieras, disfruta cualquier streamer, youtuber o influencer, pero tienes que saber perfectamente quién es ese streamer y youtuber. Si es un pedazo de mierda que no mejora, no debes apoyarlo. Así que nada más, gente, muchísimas gracias por ver el video, espero se suscriban para la monetización, quiero plata y nada más, muchísimas gracias.